Hola, vamos a revisar dos dispositivos que regularmente tenemos en la capa de seguridad, los firewalls y los IPS. Primero empezamos describiendo lo que es un firewall. Un firewall tiene la característica principal de enviar paquetes, pero eligiendo cuáles enviar y cuáles descartar a través de una serie de políticas y consideraciones como Stateful Firewall o zonas de seguridad. Por lo cual podríamos definir que un firewall es un dispositivo que nos ayuda a controlar el acceso y la salida de los paquetes basado en una serie de políticas. Veamos cómo sería un ejemplo. Veamos el siguiente diagrama. Tenemos nuestra capa de acceso, donde están los dispositivos finales. Tenemos nuestra capa de distribución o de core, donde están los equipos que se van a encargar de la comunicación en capa 3, por si hay segmento A y segmento B o distintos segmentos entre ellos. Pero en la parte perimetral, quien nos va a ayudar a permitir o denegar la entrada de los paquetes regularmente, es un dispositivo como un firewall. Esto siempre se pone en la capa perimetral cuando están expuestos a Internet. Por ejemplo, si aquí fuera un servidor de DNS externo, nosotros tendríamos que permitir que este dispositivo tendría que salir y aquí tendría en el firewall que tener la regla a través de, por ejemplo, listas de acceso, Access Control List, en la cual podemos determinar flujos con IP y con puertos TCP/UDP, es decir, en capa 4. De esta forma, podemos asegurar que una conexión a un dispositivo externo, a algún servidor, se pueda permitir a través del firewall. Y al revés, si la comunicación va de entrada, por ejemplo, a este servidor, si fuera un usuario final de Internet, también en el firewall tendríamos las políticas de entrada. En sí, entonces, un firewall nos ayuda, aparte de tener también comunicación, porque él funge como capa 3 o gateway para los segmentos, ya sea externos o también internos en zonas de seguridad, nos va a ayudar a tener ese filtrado. Regularmente en estas capas, por ejemplo la de distribución en donde están los switches de capa 3 o switches core, nosotros necesitamos que esto fluya, todo el ruteo se dé de esta parte. Y cuando necesitamos crear zonas de seguridad, por ejemplo una DMZ en donde sea un servidor expuesto, utilizamos un firewall. Ahora, aparte de las listas de acceso normales, también hay mecanismos como Stateful Inspection o Stateful Firewall, en el cual ya guardan como un conocimiento, es decir, algo histórico de cómo se han comportado los paquetes para permitir flujos ya sea de origen o flujos de destino. Todo esto en su base de datos del firewall. Hace un momento comentábamos que aparte de las características de ACL, están, por ejemplo, características como Stateful Firewall, las cuales decíamos que se encargan principalmente de descartar o permitir paquetes. Entonces, ¿qué diferencia tendríamos entre una ACL y una característica de Stateful Firewall? Al final las dos, como comentamos, descartan paquetes, pero la diferencia va a radicar en entender primero cómo procesan los paquetes. Recordemos que el principal objetivo, hablando en términos de ruteo, es enviar paquetes, y esto se debe realizar en el menor tiempo posible, por lo cual con una ACL solo tendríamos una política para permitir o descartar un paquete basado en criterios como IP, puerto URL, etc. Con Stateful Firewall podemos aprovechar que se usa el histórico de cómo se han comportado los paquetes, como por ejemplo, si tuviéramos un ataque de denegación de servicios, el firewall estaría permitiendo conexiones TCP a un servidor web. Pero ¿qué pasaría si recibe miles de conexiones TCP de la nada? Cuando el histórico muestra que solo se tienen ciertas conexiones TCP, estaríamos probablemente en un ataque de denegación de servicios, ya que se incrementaron exponencialmente, por lo cual a través de Stateful Firewall se aprovecharía el conocimiento del comportamiento reciente que se ha tenido en la cantidad de paquetes y se podría empezar a descartarlos, ayudando a contener el ataque de denegación de servicios. De esta forma, nosotros podríamos entonces determinar con Stateful Firewall o filtrar flujos que ya no tengan el comportamiento que se había presentado. Ahora hablemos de un IPS o Intrusion Prevention System. Un IPS también se usa para filtrar paquetes, pero con una lógica distinta. Los IPS primero tienen que tener una base de datos con firmas. Cada firma define diferentes cabeceras en donde examina la secuencia de los paquetes. Las firmas son estructuras ya bien definidas por los fabricantes, en donde si una de estas firmas tiene una coincidencia con algo anómalo, como por ejemplo un virus, una posible denegación de servicio, el IPS descarta los paquetes que coinciden con la base de datos de esta firma. Entonces prácticamente lo que hace un IPS es tener una base de datos de firmas en la cual va a ver la secuencia de los paquetes y si hay una coincidencia, se descarta el paquete. Veamos cómo funciona. Retomemos el diagrama que estábamos revisando con anterioridad.
Ahora le estamos agregando un dispositivo que es el IPS. Este IPS puede estar dentro del firewall o puede estar afuera del firewall. Si está dentro, está virtualizado. La idea es que aparte del descarte o permitir los paquetes a través de ACL o características como Stateful Firewall, también tengamos un mecanismo con unas firmas actualizadas en su base de datos. Recordemos que estas firmas cada fabricante las va publicando y la idea es que nuestro IPS siempre esté actualizado a las últimas firmas, porque con estas firmas vamos a ver si hay una denegación de servicios, si hay virus, si hay gusanos, si hay una denegación de servicios distribuida, es decir, todo esto que vamos a tener en Internet va a estar actualizado en estas firmas y nos va a ayudar que cuando el IPS detecte un flujo de un dispositivo que está enviando o al revés, que es cuando ya está recibiendo, será inspeccionado por este IPS. Y si hace coincidencia con alguna firma, recuerda que las firmas son estructuras en donde muestra la secuencia del paquete, cómo está, es una secuencia ya bien conocida y si coincide, aplicará o denegará alguna firma. Entonces es parte de cómo podemos reforzar nuestra capa de seguridad. No solamente utilizando un firewall que nos va a ayudar a filtrar con reglas ya bien conocidas o nosotros que hagamos manual, sino que ya nos vamos a la parte de todo el Internet. Todo lo que va a estar actualizado estará en esas firmas para que nosotros estemos en posibilidad de no solamente filtrar por ejemplo, con ACLs, ¿no? Sino irnos ya a un nivel más estructural. Ahora, ya que entendimos las bases de un firewall y un IPS, pasemos a la siguiente generación, o los Next Generation Firewall y los Next Generation IPS. Los Next Generation Firewall siguen teniendo las funcionalidades básicas de un firewall tradicional, como usar zonas de seguridad y tener filtrado de paquetes a través de Stateful Filtering o listas de acceso comparando IP, TCP y UDP en los puertos, pero añadiendo nuevas características. Por ejemplo, tenemos visibilidad y control de la aplicación. Con esta característica se examinan los datos de la capa de aplicación, con el objetivo de poder identificar cómo está la aplicación basada en los datos, en lugar solamente del número de puertos. Con esto podemos defendernos de ataques que usan puertos aleatorios. Otra característica es la protección avanzada contra malware. Con esta funcionalidad se bloquean los archivos que pudieran tener instalado un malware. También tenemos filtrado de URLs. Esta característica revisa cada URL de una petición web y a través de políticas se podría categorizar, filtrar o determinar su uso para limitar, por ejemplo, un ancho de banda. Ahora pasemos a los Next Generation IPS. Con este producto tenemos las mismas características de un IPS tradicional, como comparar las firmas de su base de datos, generar eventos y filtrar, y adicional tenemos las siguientes características. También tenemos visibilidad y control de la aplicación, es decir, al igual que los Next Generation Firewall, con esta característica un IPS tiene la habilidad de mirar dentro de cada capa de aplicación e identificarla. También podemos tener un tipo de conciencia contextual, es decir, se recopila información de los hosts como por ejemplo sistema operativo, versión, niveles de release, aplicaciones que están ejecutándose, puertos abiertos, etc. Lo cual permite que un Next Generation IPS preste atención en las vulnerabilidades que se tengan de acuerdo a las características recopiladas, es decir, esto va al día a día. Y por último, se tiene una característica de filtrado basado en reputación, la cual se usa de acuerdo a un portafolio que tiene la unidad de inteligencia y seguridad, en este caso, pues estamos hablando de Cisco, en donde recopilan las IPs, direcciones, dominios, nombres, URLs, como habíamos comentado. Toda esta recopilación que se hace, se tiene una base de datos y se está actualizando al día a día y la idea es que nuestro IPS pues tenga todo este contenido. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario estamos en nuestras redes sociales.